El Salmo 95:10. Bueno, el versículo del Salmo 95:10. Si Adrián nos puedes poner en pantalla, por favor, para que mis hermanos vayan viendo. Salmo 95:10. Y le he puesto un título que nos dice el pueblo que divaga. Nos dice el Salmo: 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Es tremendo lo que le dice aquí el Señor al pueblo de Israel. Y vemos, este salmo es interesante porque hay una primera parte donde el salmista promueve, invita a la adoración y a la obediencia a Dios. Pero luego incluye una severa advertencia porque vemos la rebelión que tuvo el pueblo de Israel. Entonces vemos que el Salmo 95, vamos a leer ahora, el Salmo 95 tiene dos partes. Del versículo del 1 al 7, ve poniendo por favor el versículo 1. Del versículo 1 al 7 hace una invitación, como decimos, a alabar a Dios como creador, pastor y rey y señor. Y el versículo 7b al 11 hace una advertencia seria y nos hace ver lo que el pueblo de Israel provocó en Dios. Y les llama a no endurecer el corazón como lo hicieron los israelitas en Meriba y Masá, que estaba viendo qué pasó ahí. Y es tremendo, hermanos. Así que vamos a Salmo 95 y nos da la advertencia. Primero la adoración, ¿no? Qué precioso que nos llama el salmista a adorar al Señor. ¿Qué dice? Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, gloria a Dios, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y el 7 dice, porque Él es, ¿qué es? Y nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Cuándo? Si oyeres hoy su voz. No cualquiera es pueblo ni oveja de su prado. ¿Dice quién? El que oye su voz, porque aquí cambia el Señor y dice: no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Y termina diciendo: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. De los, y lo hemos dicho, ¿no? De los que salieron, de los casi 2 millones de israelitas que salieran de Egipto, ¿cuántos entraron? Ninguno, ¿no? Todos se quedaron en el desierto. Y miren la razón por la que está diciendo, o una de las razones, porque hay un versículo donde dice en Números, donde dice el Señor: me tentaron más de 10 veces. Y miren, interesante, cuando dice acerca de Meriba, cuando dice no endurezcáis vuestro corazón, para un poquito te entrar en contexto, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, ¿no? Que nos está diciendo Masá,
Este evento está en Éxodo 17 del 1 al 7 para más o menos saberlo. Los israelitas llegaron a un lugar llamado Refidim, donde no había agua para beber. En lugar de confiar en Dios, el pueblo se quejó amargamente contra Moisés, incluso llegando a cuestionar si Dios estaba con ellos. No, comenzaron a renegar. Y Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, golpeó una roca en Oreb y de ella brotó agua. Este lugar fue llamado Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa contienda o riña, porque los israelitas pusieron a prueba a Dios y contendieron contra Moisés. Miren cómo estaban el pueblo de Israel por cualquier cosita, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando salieron los israelitas al pasar el Mar Rojo, qué provocó esa euforia cuando ellos pudieron pasar el Mar Rojo y vieron que los egipcios a sus espaldas morían todos? ¿Qué provocó eso? Nos dice, la palabra de Dios nos dice que ellos pasando, María cogió un pandero y se puso a danzar e incluso profetizó, ¿no? Jehová es mi fortaleza y mi cántico, parece que ha sido así, Él mi Salvador. Jehová es varón de guerra, cantaban. 3 días y comenzaron ya a quejarse. Y aquí nos dice lo que pasó. Y luego en Meriba, porque habla de 2 eventos, ¿no? Habla de 2 eventos, Masá y Meriba. Este evento también se menciona en Números 21 al 13. Ocurrió después, años después, cuando los israelitas volvieron a quejarse por falta de agua en el desierto de Sin. Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca para que brotara agua. Pero Moisés, frustrado por la actitud del pueblo, golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle. ¿No? Cuando le dicen que también es la causa de por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Porque en lugar de hablarle, como le dijo el Señor, pues enfadado, porque ese pueblo no escuchaba, golpeó. Aunque el agua brotó, Dios respondió a Moisés y a Aarón por no seguir sus instrucciones al pie de la letra. Este lugar también fue llamado Meriba debido a la contienda del pueblo contra de Dios, contiendas, a prueba contra de Dios, ¿no? Y el Señor le describe y les dice, y es tremendo estos versículos que estamos diciendo, amados hermanos, cuando dice, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Y qué nos dice este salmo que estamos viendo? Que a pesar de los milagros de Dios, la generación que salió de Egipto falló en obedecer y en confiar en Él. El concepto de divagar en el contexto bíblico implica alejamiento de los caminos de Dios. Cuando dice el pueblo está divagando, está diciendo que se han alejado de mis caminos, que la fe en ellos ha menguado, que ahora hay desobediencia en su corazón y están enfocados en otras cosas, le está diciendo al pueblo de Israel. Y se alejan del propósito eterno de Dios. Por eso vemos que el mensaje 95, del mensaje del Salmo 95, es una advertencia, querida iglesia, que sigue siendo muy relevante para la iglesia actual y muy importante. Así como el pueblo de Israel divagó de corazón y no conoció los caminos de Dios, los creyentes de hoy enfrentan también el mismo riesgo de apartarse de la fe genuina, caer en la rutina religiosa o simplemente vivir sin obedecer verdaderamente a la voluntad de Dios. Y empieza y dice, no, en el Salmo 95:10, 40 años estuve disgustados con aquella generación. ¿Qué provocó para que Dios se haya disgustado 40 años con esta generación? ¿Qué provocó? ¿No? Aunque Dios les proveyó constantemente de maná, de agua, de protección, ellos se quejaron y dudaron de su poder. No criticaban, se quejaban constantemente, y Dios detesta la crítica, Dios detesta la queja. En Números 14, 32, 35, nos dice, en Números 14, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto,
y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Es duro lo que les dice el Señor, ¿eh? Ustedes, ¿cómo creen que será el juicio de Dios al final de los tiempos? ¿Cómo será el juicio de Dios, amada familia, amada iglesia? Será así mismo terrible, tremenda, cuando venga Jesucristo por su iglesia y caiga todo el juicio de Dios sobre esta humanidad. Por lo cual, dice, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Ahora, Hebreos 37, sino también hace la advertencia en el Nuevo Testamento, que es para la iglesia también. Aquel tiempo les dijo a los de Israel, pero también nos hace una advertencia a nosotros como iglesia en Hebreos 3, capítulo 3. Por lo cual, dice Hebreos 3, 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, como dice el Señor, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Continúa diciendo el 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, ¿cuánto tiempo? 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan, ¿qué? Vagando, divagando, ¿no? Con sus corazones lejos de mí, y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué significa divagar? De corazón, como está diciendo, pueblo que divaga. ¿Qué es lo que pasó? Porque hace referencia a los 40 años. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan que Moisés mandó a 2 espías? ¿No? A que miraran la tierra que les había prometido. Y de los 2 espías hubo 2 reportes, ¿verdad? Los primeros días, ¿qué dijeron? Que es verdad que esa tierra es próspera, tiene unas frutales y todo, que es bendecida, pero que era imposible conquistar. La incredulidad, ¿no? La incredulidad. Dios les había dicho, pero enseguida la incredulidad de ellos. Y no, que no podían, que nosotros decían ellos que nosotros junto a ellos, al lado de ellos, somos como langostas, ¿no? Gigantes eran ellos, gigantes, no sé cuánto, a lo mejor más de 2 metros cada persona. Y solamente dos vinieron con otro reporte diferente, que es Josué y Caleb. Y por esa causa, Dios dijo, pues no han querido, pues correspondiente a los 40 días que he hecho para que reconozcan, ahora un día va a ser un año que yo los voy a tener en el desierto. 40 años en el desierto. Por eso decimos que divagar de corazón implica un alejamiento interno de Dios. Un alejamiento interno. No estamos diciendo de que son gente que ya no se congregan. No es eso. No está diciendo eso. Porque el pueblo de Israel estaba con Dios. No es que se hayan ido. Estaban. Pero su corazón, a pesar de estar con el Señor, nos dice que divagaban, ¿verdad? Divagaban. Así puede estar pasando, porque podemos estar nosotros aquí sentados, podemos haber cantado, danzado como estaban nuestros muchachos, pero sin embargo nuestro corazón puede estar lejos de Dios, puede estar falto de fe, y aún hasta muchas veces en desconfianza, porque puede estar así, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Quiere decir separarse de los caminos de Dios, ya sea por la falta de fe, desobediencia o un corazón enfocado en cosas que no le agradan a Dios, como afanes, riquezas, distracciones que no le agradan al Señor. Entonces divagar
en este texto que nos está diciendo significa perder el rumbo, alejarse de la voluntad de Dios y caminar sin dirección firme, es decir, haciendo lo que yo quiero. En hebreo el término para divagar puede traducirse como errar, andar perdido o vagar sin rumbo. En Isaías 29:13 nos dice cómo se acercaba a este pueblo. Isaías 29:13. ¿Qué nos dice, hermanos? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Este pueblo canta, canta, ¿no? Eso está diciendo, ¿no? Este pueblo canta, se acerca a mí con su boca y con sus labios, ¿no? Aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor. Eso está diciendo, eso está diciendo. Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón, entonces si el corazón de estas personas está lejos de él, entonces quiere decir que su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha ido o les ha sido enseñado. Solamente porque a lo mejor tu pareja te exige a venir. O porque tu padre te dice que vengas. O se viene por cumplir. O porque en la Biblia está que debemos congregarnos, entonces yo voy y me congrego. Pero así dice, el corazón de las personas puede estar lejos de Dios. Isaías, en Jeremías 17:9, que seguramente lo saben de memoria, nos dice que no existe nada más engañoso. No hay nada en el planeta Tierra más engañoso que el corazón. No, más engañoso que el corazón. Más que, no, ahí dice claramente, ¿qué dice? Engañoso del corazón. No hay nada más engañoso que el corazón. No hay nada más engañoso. Y no solamente eso, y no hay nada más perverso en el corazón. No existe nada más perverso en el planeta Tierra que el corazón del hombre. Ni engañoso ni perverso. ¿Quién lo conocerá? Y eso es lo terrible, que quien lo conoce nos dice quién es. Dios. Dios. Esto lo dicen los profetas. Pero también lo dijo Jesús. También lo dijo Jesús en Mateo 15:8. Lo vuelve y lo dice nuevamente en contra del pueblo de Israel. Y le dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué nos dice? Está lejos de mí. Hace una seria advertencia contra un corazón que divaga. Y lo dice el Señor. Y hace la advertencia a la iglesia. No, en la iglesia de hoy es posible asistir a los servicios, participar en actividades y aún así tener un corazón que no está alineado a Dios. Que no corresponde a lo que Dios nos dice. No, es decir, nos dice, podemos estar aquí reunidos, pero es un corazón que está lejos de Dios. No basta con tener una apariencia de fe. Debemos cultivar una relación auténtica con el Señor. Una relación que empieza en casa. Una relación que empieza uno con el Señor. Porque Mateo 7:21, lo hemos visto, también nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, es que el Señor es bueno, no pasa nada, haz lo que quiere, vive como quieres y al final el Señor es bueno. No, hermano, el Señor es justo. El Señor es justo. ¿El Señor fue bueno con Israel o no? Al sacarle de 400 años de esclavitud, ¿fue bueno con Israel? ¿Y porque murieron en el desierto, fue malo el Señor? Él les puso, les dijo las ordenanzas y les dijo, ustedes tienen que hacer esto y van a vivir.
Pero si no hacen esto, ¿advirtió o no advirtió? La justicia de Dios hizo que estas personas perecieran en el desierto, porque Dios es justo y santo. Y dice Jesucristo, nos dice Jesús, no todo el que canta, no todo el que se dice ser evangélico entrará en el reino de los cielos, sino los únicos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y saben lo terrible que les dice a Israel, hermanos? ¿Saben lo terrible? Les dice, y no conocieron mis caminos. Pero ¿cómo? ¿Cómo que no conocieron los caminos del Señor? Si fueron testigos visuales de lo que el Señor había hecho, milagro tras milagro. No, por eso no se trataba de tener conocimiento tal vez intelectual, sino la falta de obediencia y compromiso con lo que el Señor había hecho con ellos. Porque ¿vieron o no vieron las obras poderosas que hizo el Señor en este pueblo que salió de esclavitud? Claro que vieron. En Deuteronomio 8, 1, 6. Deuteronomio, miren lo que les dice. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis, les dije a él. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, ¿no? Una promesa condicionada les da a Israel. Todo lo contrario a la iglesia que tenemos hoy, pero les dice, tienen que poner por obra los mandamientos. Y te acordarás, el 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué, dice hermanos? ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Quién nos ha dicho que no va a pasar nada cuando venimos al Señor? ¿Quién nos ha dicho que no vamos a pasar pruebas, luchas? O del trayecto de nuestra vida vamos a perder a un ser querido, hermanos. Y dice, Señor, he puesto estas pruebas, te he afligido, para saber lo que había en tu corazón y estar agradecido al Señor si habías de guardar o no sus mandamientos. Todos los que estamos aquí hemos pasado pruebas, ¿verdad? Todos. Ahora tenemos la prueba que está pasando nuestra familia preciosa. Hermano Rodolfo, su esposa, de que partió un familiar. Terrible prueba, hermanos. Terrible prueba, como todos los hermanos que aquí han perdido a sus cónyuges también. Fue muy dura y todavía siguen teniendo ese dolor en el corazón, que solamente el Señor puede darle ese consuelo. No, pero el Señor permite que pasemos todo esto, porque ha habido mucha gente cuando ha pasado esas situaciones, se ha alejado del Señor, se ha ido, culpando a Dios de todo eso. Y hermanos, que gracias al Señor aquí los tenemos tan firmes. Mi hermano José Simbaña, ya son desde el tiempo de la pandemia que ni siquiera pudimos estar con mi hermano, porque se prohibió todo, no pudimos estar con él, ni siquiera solamente él pudo estar. Y aquí está mi hermano, a pesar de las pruebas, de las luchas. Hablaba con mi hermana Cristina justamente ayer, 2 años de la partida de su esposo. 2 años. Y siguen. Mi esposa el día viernes, ustedes han visto el testimonio y también del dolor por ese proceso que pasó con su hermana, con su familia. Y a mí me causó también la madurez con la que ella estaba ya cuando hablábamos y me decía que todo dejaba en las manos del Señor y que perdonaba a su hermana a pesar de todo el dolor que causó en ella. Y el 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre, pero también nos dice, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová
vivirá el hombre. Es increíble lo que vieron ellos. Imagínense, hermanos, imagínense ver los milagros de que Dios les abrió el mar rojo para pasar en seco. Es impresionante, hermanos, y luego ver cómo morían detrás de ellos todos los que les perseguían. Luego decían, Señor, tenemos hambre, venga maná. No, estamos cansados de maná, codornices. Señor, tenemos frío, fuego, el Espíritu Santo. Señor, tenemos calor, sombra. Señor, mi ropa está envejeciendo, no te preocupes, 40 años que no va a envejecer tu ropa. Ni tus calzados, ni tu vestidura va a envejecer. Señor, que tengo pecueca, no te importa, te doy talco. El Señor estaba ahí con ellos. Como el Señor está con cada uno de nosotros que hemos pasado pruebas, está con nosotros, no nos ha dejado solos. El Señor está con nosotros y estará hasta el fin de nuestros días. Él estará, Él lo prometió. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo y estará con nosotros, hermanos. Pero tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar muchas cosas. Y en todo eso vamos a ser fieles, hermanos. Porque es que es fiel hasta el final, ese será salvo. Continuemos y estemos con nuestros hermanos cuando pasan tribulaciones, cuando pasan dolor con ellos. Porque necesitamos de abrazo, de una palabra. El 5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Les dice a Israel, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Les dijo al pueblo de Israel. Ahora hebreos, hermanos, hebreos, porque también está, tanto les dijo al pueblo de Israel que hay palabra eterna que también llega hasta nuestros días. Y en Hebreos 4, 1 y 2 nos dice, nuevamente vuelve a decir, ahora dice, iglesia, temamos. ¿Cuántos temen al Señor? ¿Cuántos temen al Señor? Poco amén, escucho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dicen? El escritor de la carta a los hebreos, que no se sabe quién es, aunque le dan la autoría a algunos al apóstol Pablo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos, pero no les provechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. ¿No? Muchos creyentes divagan al dejarse llevar también por filosofías huecas, humanistas, doctrinas erróneas o una fe superficial y se dejan engañar. Cuán importante es, hermanos, también leer la palabra de Dios, apegarnos a su verdad, a aceptar una verdadera enseñanza bíblica también, hermanos, para cuando vengan personas, ovejas vestidas, lobos vestidas de ovejas, a querer llevarse a los hermanos de las congregaciones. En segunda de Timoteo, esto causa en las personas que divagan el corazón. Esto pasa en las personas que dicen ser y no lo son. Dice segunda de Timoteo 4, del 3 al 5, porque vendrá tiempos cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué dice? A sus propias concupiscencias, es decir, yo quiero esto, quiero lo otro, y se van detrás de ellos porque le predican lo que ellos quieren oír y escuchar. Van corriendo detrás, se amontonan. ¿No han visto esas disque iglesias que se hacen llamar los de fe, de la prosperidad? ¿Cuánta gente hay? Miles de personas, porque se amontonan ahí, porque ahí les habla lo que ellos quieren escuchar, porque jamás hubo madurez en ellos. Porque jamás la palabra de Dios estuvo plantada en sus corazones. Y vinieron los cualquier cantamañana, perdón por la palabra, y les endulzaron sus oídos, y les llevaron y les extraviaron de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones divagaban.
No obedecían la palabra o no querían entender lo que decían las Escrituras. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las mentiras, a los engaños. Pero tú, iglesia, nos dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué triste consecuencia tiene aquellas personas que divagan su corazón. Como lo dijo el Señor. Jeremías 6:16, así dijo Jehová. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, paraos en los caminos. ¿En qué caminos? ¿En qué camino tenemos que pararnos? ¿Qué personaje de la Biblia dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Cuál es el camino? Paraos en Jesús y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿saben lo que dicen? ¿Saben lo que dicen los que divagan en su corazón? ¿Saben lo que dicen? ¿Qué dicen? No, andaremos. Eso dicen. Uy, qué bonito que predicó el pastor Víctor Hugo. Qué bonito que predicó Javi. Qué bonito que predicó hermano Juanito. Pero eso no es para mí. Eso no es para mí, eso es para otra persona. Yo cuando voy a predicar, cuando me invitan a otras congregaciones a predicar y se me acercan y dicen, qué tremenda palabra, qué buena palabra que nos ha traído. Le digo, si yo no quiero que digan eso, si la cuestión esta es vivir la palabra, es que la palabra se encarne en sus corazones. ¿Qué saco yo que me digan qué tremenda palabra y después salen de aquí y le pregunté, ¿qué predicó? Ya no me acuerdo. ¿Qué predicó? A los 7 días se les pregunta aquí, ¿se acuerdan lo que predicamos la semana pasada? ¿Cuántos se acuerdan? Claro, ni yo me acuerdo, tengo que ver para acordarme. Imagínense ustedes. Por eso que importante es ir apuntando, hermanos, ir apuntando cosas principales e importantes, como nuestros jóvenes que están apuntando. Que Dios cuide a nuestros jóvenes, a este remanente que tenemos para cuando ya no estemos nosotros, que se levanten ellos. O simplemente estar nosotros, pero estar sentados ahí cantando y a escucharles a ellos. No, hermanos, que también llenos del Espíritu Santo, también que prediquen y traigan palabra, que se levanten, amados hermanos. Falta de estabilidad espiritual o falta de madurez espiritual es la consecuencia de divagar del corazón. A veces la iglesia se conforma tanto que cae en esta trampa de Satanás y cae en esta falta de estabilidad espiritual, donde se presenta una vida inconstante, con dudas, temores, falta de firmeza en la fe. Y la Biblia advierte sobre los peligros de una vida espiritual vacilante y nos exhorta a nosotros como creyentes a estar firmes, a ser maduros en la fe y ser constantes en el caminar con Dios. Efesios 4:14 nos dice, ¿para qué? ¿Para qué nos dice que tenemos que ser maduros? Para que ya no seamos niños fluctuantes, nuevamente lo que estábamos diciendo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿no? Que viene uno y predique y le lleva por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La inmadurez espiritual nos hace vulnerables a ser desviados por enseñanzas falsas, divagar, lleva una vida sin firmeza, expuesta al error y a las influencias engañosas que se encuentran por todas partes. Y miren la advertencia que les hace Pablo a los corintios y a las personas que son inconstantes
inmaduras muchas veces y divagan en su corazón en 1 Corintios 3, 1 al 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, no puedo predicarles o seguir, les dice a los corintios, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué les dice el apóstol Pablo? Carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Les dice el apóstol Pablo. No, un corazón inconstante, me cuesta la palabra, que divaga. Es una persona, dice, que también le gusta estar en contiendas, en rivalidades, en celos, en disensiones. Esas son esas personas que no han entendido la palabra de Dios. Un creyente inmaduro no puede comprender las verdades fundadas de Dios que nos enseña que cuando pasan esas circunstancias nosotros tenemos que acercarnos con amor a esa persona. Si una persona dice ha pecado en contra de ti, ve, acércale y exhórtale. Y si el hermano entiende, ha recuperado al hermano. Y si no quiere entender, pues lleva 2 testigos. Y háblale con 2 testigos. Y si tampoco quiere entender, pues anuncia a la iglesia. Y si no quiere entender, tenerlo por gentil y por publicano. Pero hay que hacer todo lo posible en la madurez. No nos dice que estemos peleando, discutiendo, sino que actuemos como personas maduras para tener en paz el cuerpo de Cristo, para llevarnos, para que haya la unidad del cuerpo de Cristo. Y está diciendo, les dije a los corintios, la inmadurez que había en esa iglesia. Compartíamos, como decíamos, estudiando. Imagínense la inmadurez de esta iglesia, que cuando Pablo le envió, lo que hemos dicho, le envió a Marcos, me parece que era tuvo miedo de que le hubiesen matado cuando llevó las cartas. Imagínense, hermanos, cómo estaría esta iglesia y la peligrosidad que había y la carnalidad que había en esta iglesia, que cuando envió a los hermanos con las cartas, temió que les habían asesinado. Qué triste, ¿no? Qué terrible. ¿A dónde puede llegar la actitud de una iglesia inmadura? Divisiones, contiendas, peleas, celos, que yo quiero esto, quiero lo otro. En Mateo 7, 26 al 27, también nos habla de falta de firmeza en las pruebas. Estamos hablando acerca de las consecuencias de divagar del corazón y la falta de estabilidad espiritual que hay cuando hay falta de firmeza en las pruebas. Mateo 7, 26 y 27 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue, que dice, hermanos, grande su ruina. Una vida espiritual sin fundamentos sólidos no soporta las pruebas, no soporta. Salen corriendo, salen huyendo. Como dijimos, hermanos, nunca el Señor dijo que no vamos a tener pruebas ni luchas. Yo, como he compartido con los hermanos, cuando decidimos para abrir una obra allá en Archena, claro, yo no pensaba que iba a crecer y todo eso, ¿no? Y las dificultades que tenemos aquí, también las tengo allá, hermanos. Y a veces he tenido que pararme más duro que lo que me paro aquí. Pero hay pruebas, hay luchas allá también. Y tengo que estar con los hermanos, y los hermanos también me llaman y me dicen, hermano, esto, lo otro, y tenemos que solucionar ahí las cosas y tenemos que seguir adelante como iglesia de Cristo. Y a veces digo yo, señora, ¿en qué estaba pensando? Pero ya que me metí, si el Señor permitió que estés en eso, el Señor es el que me va a ayudar siempre a través de las pruebas, de las luchas, hermanos. Y luego a la casa, las situaciones en casa. Gracias al Señor que por lo menos mi esposa, mis hijos están conmigo. No tengo en ese sentido luchas en casa, hermanos. Que mi otro hijo ya está lejos de mí, está por Alemania, que les pido oración por él.
Gracias al Señor se está congregando. Tiene un lugar, se congrega y nos conversa que va y asiste a una iglesia que por la mañana se reúnen alemanes y por la tarde se reúnen latinoamericanos, y él participa de eso. Doy gracias al Señor porque qué importante, porque ese como padre era mi temor, de que si se aleje de nosotros comience a hacer con su vida lo que él quiera. Pero gracias al Señor se está congregando y pido sus oraciones, hermanos, pido sus oraciones. Ayer salieron con los jóvenes, ¿no? Me dijeron que salieron. Lucas 8:13 nos dice, habla aquí de la parábola, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba que pasa, se apartan. ¿No? Esta fe superficial no puede sostenerse en tiempos difíciles, no puede. Se alejan. ¿Cuántas veces hemos escuchado de hermanos que nos dicen, pero si ni cuando estaba en el mundo he pasado tantas pruebas como ahora estoy pasando? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Muchas. Y se han alejado porque dicen, no, por estar así. Y se han ido y se han apartado del Señor. Pero aquí estamos los que prevalecen, los que han entendido la palabra. Que ya hay algunos hermanos que caminamos mucho tiempo y doy gracias al Señor por sus vidas. Y espero estar aquí hasta que el Señor quiera llevarnos a otro sitio o nos lleve a su presencia. ¿Verdad, hermanos? Consecuencias por la inestabilidad espiritual. Segunda de Pedro 2, 20 y 21 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Por qué dice? Porque su postrer estado pasa a ser peor que el anterior. Y como dice el proverbio, ¿no? ¿Qué dice? El perro vuelve a su vómito y el cerdo recién lavado a revolcarse en el cieno. Eso dice, ¿no? Eso dice, hermanos, que las personas así vuelven y su postrer vuelve a ser peor. Peor, hermanos. Por eso no podemos jugar a ser cristianos. No podemos, si ya nos hemos metido o hemos venido o el Señor nos ha llamado a ser cristianos, tenemos que mantenernos firmes. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, hicimos ese compromiso no con el hombre, no conmigo, no con ningún líder, sino hicieron compromiso con Jesucristo. Y el día que se bautizaron, dijeron, Señor, yo muero y me levanto del poder de tu Santo Espíritu y me someto a tu autoridad. Y tú eres quien ahora manda en mi vida y yo te obedezco. Tú me dices lo que tengo que hacer y yo te obedezco. Eso es mantenerse firmes, amados hermanos. Pese a las circunstancias que vamos a tener a veces, cualquier prueba, lucha, lo vamos a tener, que a veces no vamos a tener la misma actitud o espiritualmente podemos flaquear un poco. Va a pasar eso, hermanos, va a pasar. Pero ahí está la iglesia, los hermanos, ahí está el cónyuge, la persona que está a su lado para que le empuje y seguir adelante. Pero lo que no podemos es retirarnos o abortar la misión a que hemos sido llamados, porque este estado que nos dice la palabra vuelve a ser peor, hermanos. Y la palabra misma nos dice, hubiese sido mejor no haberme conocido. Hubiese sido mejor que no me conozcas, que después de haberme conocido te hayas apartado. Porque el juicio que viene para todas esas personas es terrible. Para todas aquellas personas que están en el camino del Señor y luego se han apartado y han vivido como les da la gana. Ese juicio va a ser terrible. Porque dice la palabra de Dios que es terrible pisotear la sangre del Cordero. Ay de aquellos. Solamente es una horrenda expectación de juicio y muerte que ha de devorar a los adversarios, dice las Escrituras, hermanos. Y Proverbios 24:16 nos dice, también porque como estamos diciendo, hermanos, nosotros también a veces, por cualquier situación nos pasa, no tenemos una estabilidad espiritual que va hacia arriba, no, ni el Señor permite tampoco, ni el Señor permite.
No permite, hermanos, porque Él siempre quiere que dependamos de Él. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿No? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. Ahí está el Señor con nosotros. Está el Señor también con nosotros. ¿Cómo es a veces, no? Personas que vienen al Señor, que el Señor les llama, y cómo dan la vida por el Señor. Escuché un testimonio que luego le compartí a la hermana Jenny, a mis padres, lo vimos también con mi esposa, acerca de musulmanes, que esta persona compartía y decía que la única manera de que un musulmán extremista se convierta al Evangelio es que el Señor Jesucristo se les aparezca. Imagínense, hermanos, lo extremistas que son esas personas, que decía que la única manera de que un musulmán extremista se convierta al Evangelio es que el Señor Jesucristo se les aparezca. ¿Y qué creen que está pasando en Medio Oriente? ¿Qué creen, hermanos? Jesús se le está apareciendo. ¿Y saben a quién se le está apareciendo? A mujeres. A mujeres. Y ellas están llevando el Evangelio en ese lugar. Lo que aquí muchas veces las doctrinas no les permiten a las mujeres que traigan la palabra. Ahí el creador de absolutamente todo está utilizando mujeres que lleven su palabra. Es tremendo, hermanos. Y compartía y decía ella que todos los días celebraban la Santa Cena. Todos los días. No había un día que no celebren. Se celebra la Santa Cena. Porque no sabían el día que iban a ser capturados y asesinados. Porque ahí, por tener una Biblia, en Irán hablando, por tener una Biblia, tienen mínimo 5 años de cárcel. Mínimo. Y si no, la muerte. Ahí los policías tienen autoridad para matarlos. Y contaba ella, para terminar con el testimonio, decía que un día estaban toda la familia, porque ella regresó a pasar, no sé, era un tiempo de pasar en casa, y ella regresó porque el Señor le había mandado a los lugares más extremos de Irán para predicar la palabra, a los lugares donde las mujeres van con el burka todo negro tapada, solamente se les ve los ojos, y las mujeres van detrás de los hombres, o ni los ojos se les ve porque van todo, o detrás de los hombres van, ¿no? Y ella decía que ahí, imagínense, ahí primero son los hombres, segundo los niños, tercero los animales y cuarto las mujeres. Cuando un varón es nacido, los demás les felicitan. Y cuando una mujer nace, les dan el sentido pésame. Imagínense en cómo está ahí. Cómo está ahí, es tremendo, hermanos, es tremendo. Y dice que el Señor le mandó a predicar a esos lugares. ¿Por qué les digo esto? Porque las iglesias inmaduras, no hablando de aquí, de todas partes del mundo, las iglesias inmaduras distraídas en discutir quién es el mejor, que si mi hermano no me saluda, yo me enfado, que si me enojo esto, me sale otro, ya se acabó, hermanos. Y escuchando eso, decía, yo decía en mi interior, le decía, a veces soy basura, Señor, a lo que hacen estas personas. Que la vida no les importa porque sabían que iban a morir. Y se iban y predicaban, y dice que predicaban y se acercaban a una persona, y esa persona estaba tan hambrienta que escuchaba y se convertían. Y cuando ella contaba, porque es el testimonio de una mujer, que si después les pasaré para que vean, es muy tremendo, a mí me edificó muchísimo, hermanos, de ese testimonio. Se reunió la familia, estaban en casa, y cuando estaban en casa dice que tocó la policía, y les dijo, ábrame. Somos la policía. Y ellos sabían a lo que venían. Y dice que si es que no abrían, pues les tiraban la puerta porque ellos tienen autoridad. Entraron, revisaron toda la cosa para encontrar si encontraban cosas religiosas.
Y como la madre estaba vestida con ese vestimento, dice que ahí los hombres no tocan a las mujeres. Pues la madre dice que se escondió 3 Biblias debajo aquí y otra por otra parte porque estaba con vestido holgado para que no la encuentren. Y a la única que sacaron de ahí fue a la hermana mayor de ella. Y solamente fue y le sacaron a ella. Y sabía que ni siquiera cuando le sacaron sabía qué iba a pasar con la vida de ella. No sabían. Porque dicen ahí a las mujeres cuando les llevan a las prisiones, les abusan, les violan, les maltratan, les matan. Terrible. Y cuando les llevaron a su hermana, los policías, a ella no le vieron, pero una vez que salieron, ella dice que se postró a llorar y a decirle, Señor, ¿por qué permites esto? Ella lloró y la madre también había aceptado al Señor, que era también una musulmana que enseñaba el Corán, maestra, había estudiado en la universidad, y el Señor se le presentó delante, el Señor Jesús se le presentó a la madre de ella. Y ella le preguntó, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No le dijo que era Jesús, y yo soy el camino, la verdad y desde ese momento, dice ella, creyó en Jesucristo. Y cuando vio que se le llevaban a su hija, en lugar de reclamar y decirle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué solo a mí? Le dijo a la hija, aquí no te permito que te quejes, ni llores. Levántate y vamos a alabar al Señor. Vamos a glorificar su nombre. Porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Incluso le exhortó a uno de los policías. Y los policías no supieron ni qué responder, hermanos. Y se fue porque una mujer que hable a un musulmán y a un policía más, hermanos. Jesús, hermanos, es todopoderoso. No tengamos vergüenza. Y sigamos y confiemos en su palabra y agarrémonos de su palabra, amados hermanos. No seamos inconstantes, ni divaguemos en nuestro corazón. Amados hermanos, es tremendo, hermanos. Y luego el esposo de ella, ¿cómo es la palabra? Es traficante de Biblias. Traficante de Biblias. Tremendo testimonio, hermanos, tremendo testimonio. Nada que ver con la iglesia de Occidente, nada que ver. No, aquí, hermanos, qué diferencia, ¿no? Aquí, en cambio, nosotros, llueve un poquito, aquí ya no venimos. Aquí ya no venimos. Llueve un poquito, ya no venimos. Está en el verano, tampoco venimos porque hace calor. Si está en el invierno, porque hace mucho frío. Si está en primavera, por la alergia. ¿No? Si está en otoño, porque se caen las hojas de los árboles. Todo pretexto ponemos. Todo pretexto. Imagínense, y ellos dicen que todos los días se reunían, todos los días estaban reunidos, sabiendo que en cualquier momento podía venir la policía. Y solamente cantaban así. ¿No? Es bajito, hermanos. Qué bello testimonio. Hay victoria. Amén. Lo que nos dice, ¿cómo alcanzar? Estamos terminando. ¿Cómo alcanzar la estabilidad espiritual? En Salmos 16:8 nos dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Tenemos que poner la mirada en Dios, que nos asegura siempre esa estabilidad y firmeza, y confiar ciegamente en el Señor, ciegamente en el Señor. Primera de Corintios 15:58 nos dice, así que, hermanos míos, amados, qué preciosas palabras del apóstol hablando a los corintios, a pesar de todo lo que le hicieron al apóstol Pablo, que le menospreciaron, Pablo les describe y le dice, así que, hermanos míos, amados, les describe, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que ustedes hacen en el Señor no es en vano, hermanos. No es en vano. No, aunque nosotros lo veamos aquí tal vez, pero lo vemos luego el Señor cuando estemos con Él. Nos dirá, siervo fiel, ¿no? En lo poco. En lo poquito me fuiste fiel.
En lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Colosenses 2, 6, 7. Colosenses 2. ¿Puedes poner el Colosenses, Adri? Al Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, dice 2, 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad. O sería otras palabras, vivid, porque caminar significa vivir. Vivir en Él. En Él. ¿Y el 7? Arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. No, nos dice que nosotros estemos agarrados a Él, arraigados, solidificados en Él y confirmados en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a quedar ahí, hermanos. Vamos a quedar ahí. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a dar gracias al Señor. Porque luego queremos ver también la ceguera espiritual, lo que provocó esto en el pueblo de Israel. Pongámonos de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Luego mi hermano Rodolfo, que quiere decir unas cosas, ¿no, mi hermanito? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que nos hablas, nos enseñas, nos exhortas. Gracias por este tiempo, Señor, y el poder compartir. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, porque tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, tu fidelidad es día a día con nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y gracias, Señor, porque siempre nos hablas, nos exhortas y tocas nuestro corazón, Señor. Te pido, Señor, que guardes la vida de cada uno de mis hermanos, mi Dios, y que también proveas de trabajo y proveas, Señor, según la necesidad de cada uno. Gracias, mi Dios, por este tiempo y el poder compartir con mis hermanos. Exaltamos tu santo nombre, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.